La Iglesia Cristiana Interdenominacional, a partir de este día, inicia un plan de ayuno y oración que se llama el Plan Daniel. Está inspirado en el profeta Daniel, que oraba 3 veces al día allá en aquella ciudad donde él estuvo, en varias provincias de Babilonia. Él oró al Señor y el Señor lo escuchó. Primeramente fue guardada su vida de todo mal. Fue guardada su vida de las fieras. Fue guardada su vida de los que procuraban hacerle mal. Y en esa condición estamos todos nosotros en esta Ciudad de México y en la República Mexicana y en el mundo entero. Vamos a empezar a orar en una forma personal a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, pidiéndoles de manera muy especial que a las 9 de la noche se reúna toda la familia. Ya la mayoría debemos estar en casa y la familia se reúna para orar al Señor. Fundamentalmente debemos humillarnos ante la presencia del Señor, pedir perdón y pedir protección. El día de ayer un médico del servicio médico de la ciudad me decía que los hospitales están saturados y que se espera para el próximo mes un incremento muy fuerte en esta situación de pandemia en la que estamos. Pero si oramos, el Señor nos va a guardar de todo mal. Si acaso llegara a tocar nuestro cuerpo el virus, el Señor puede quitar ese virus de nuestro cuerpo para testimonio de su gran poder y su grande amor. Voy a leer para ustedes en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, los versículos 20 al 24. Es la parábola del hijo pródigo, pero solamente leeré unos versículos que nos servirán de base a nuestra meditación. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así escúchela en sus lugares. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En una ocasión pregunté a nuestro pastor de esta iglesia, el hermano Felipe Sánchez Muñiz, cuál había sido el primer sermón que él había escuchado. Y de inmediato me contestó: cuando yo vine a este templo en el cual ahora nosotros nos encontramos, oí al hermano Josué Mejía Hernández, nuestro fundador, hablar acerca de la parábola del hijo pródigo. Cuando escuché de aquel muchacho grosero, rebelde, me identifiqué con ese muchacho, porque yo fui rebelde, decía el hermano, y fui grosero. Muchas veces vi a mi madre llorar a causa de mi soberbia. Pero cuando escuché, decía el hermano,
cómo el padre perdonó a su hijo. Para entonces yo no tenía padre, decía él, pero fui con mi madre y le pedí perdón. Así fue, me dijo el hermano, que mi corazón quedó enternecido y tiempo después acepté a Cristo en mi corazón. Esta narración que hace el Divino Maestro, que se conoce como parábola, es acerca precisamente de un hijo y de un padre. Un hijo, como hemos dicho, grosero, rebelde, pero también resalta el amor de un padre por su hijo. Y a pesar de sus rebeldías, y a pesar de sus actitudes groseras, el hijo se va y el padre lo espera siempre, y cuando el hijo vuelve le concede el perdón. Esta narración ha cautivado los corazones de muchos hijos rebeldes, de muchas hijas groseras, cuando ha llegado a sus almas un sentimiento de reconocer su bajeza y se han humillado, han encontrado a Dios, que es un Padre perdonador. Usted conoce la parábola, usted la ha oído. Un hijo que le exige a su padre el tercio de su herencia, que por ser menor era lo que le correspondía. Y llevando en sus alforjas el dinero que su padre le había dado, se fue lo más lejos posible. Muchos jóvenes dicen estas palabras. Muchos jóvenes le expresan a su padre y a su madre: estoy harto de estar con ustedes, me voy a ir muy lejos. Este joven se fue lejos. Dice la Escritura que a una provincia lejana, y allí vivió perdidamente. El dinero que llevaba, como si fuera agua, se le escapó de las manos. Y para hacer más patética su situación, él, que nunca había trabajado, buscó trabajo, y el único trabajo que encontró fue en una saúrda, en un lugar donde hay puercos. Él estaba encargado de alimentar esos puercos. Hay un fruto allá en Israel que se llama algarrobo. Mejor dicho, el árbol es el algarrobo y algarrobas son las frutas. Muy parecido a una manzana. Y eso es lo que les daban de comer en ese tiempo a los cerdos. El estómago de este joven estaba vacío. Tenía hambre. Varios días no había comido y deseaba comer esas algarrobas que los cerdos comían, pero estaba vigilado para que no las comiera. Y estando allí, humillado, el que se consideraba un muchacho superior a todos, el que miraba a la gente de arriba abajo, en ese momento sintió el dolor de su humillación, sintió la amargura de su condición y se arrepintió. Y dijo: iré a mi padre. Yo no creo que mi padre me reciba, pero primeramente le pediré perdón y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como el último de tus jornaleros. Se levantó humillado de aquel lugar y corrió y caminó para solicitar el perdón de su padre. Cuando él pensaba que su padre no lo recibiría, su asombro fue muy grande, porque el corazón de su padre, lleno de misericordia y de amor por él, lo recibió. La Biblia enseña otra experiencia similar. Un hijo soberbio, un hijo desobediente. Dice la Escritura que este hijo, que tuvo un padre ejemplar y piadoso, siempre hizo lo malo delante de Dios. Pero también como el pródigo, en el momento de su angustia clamó a Dios, Dios lo oyó y lo perdonó. Este hijo se llamó Manasés. El nombre de Manasés se forma de un verbo que en hebreo significa olvidar. El nombre de Manasés es uno que olvida. Olvidó lo que su padre le había enseñado. Olvidó el ejemplo de sus mayores. Un hijo que no anduvo en los caminos de su padre. Allá en casa usted puede leer el libro segundo de las Crónicas en el capítulo 33 y a partir del verso 12 usted puede leer la historia de Manasés. Cuando los asirios derrotaron el reino del norte, aquel reino de las 10 tribus, Israel prácticamente desapareció. Y entonces, a la muerte del rey Ezequías, que era el padre de Manasés, Manasés, siendo de 12 años, fue designado como el rey de Judá. Las 2 tribus del sur. Él gobernó durante 40 años. 40 años de maldad. 40 años de pecado. Lo enfatiza la Escritura diciendo que hizo lo malo a los ojos de Dios. No obstante, siendo hijo de un padre piadoso y ejemplar, él se hizo idólatra. Lo más grave en su idolatría es que a su hijo, a su primogénito, ¿cuántos padres se alegran cuando nace su primer hijo? ¿Cuántos padres hacen fiesta porque nace su hijo? Manasés, cuando nació su primogénito, fue ante el ídolo Moloch. Era un ídolo de bronce, era una imagen que estaba hueca, y adentro, en la cavidad de ese ídolo, metían leña, prendían la leña. Cuando estaba aquel ídolo rojo, súper caliente, entonces ponían a los niños primogénitos en los brazos de ese ídolo y los niños morían asados. Manasés hizo esto, pasó a su hijo por fuego, y se cree también que fue Manasés el autor intelectual de la muerte del profeta Isaías. Qué pecados tan horrendos,
qué maldad tan grande de este rey Manasés. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Señor juzgó a Manasés. El Señor, muchos creen que permanece indiferente ante la maldad de los hombres, pero no es así. Y algún día todos los hombres serán juzgados por el Señor, en la vida o en la muerte. Manasés fue juzgado por el Señor. Llegaron los asirios que habían derrotado a Israel del norte y lo tomaron prisionero y lo llevaron a Nínive. La costumbre, piense usted un poquito en esto e imagínelo. La costumbre de los asirios era ponerles un gancho en la nariz. Ahora daban el tabique nasal y ponían un gancho. Y a ese gancho le ataban una cuerda. Y así llevaban a los prisioneros hasta Nínive. Más de 1600 kilómetros. Ese soberbio rey, ese malvado rey que pasó a su hijo en fuego, así fue llevado en medio de una gran crueldad, arrastrándolo con un garfio en la nariz hasta Nínive. Allá en Nínive fue un prisionero más. Los asirios se regocijaban exhibiéndolo como un esclavo en trabajos forzados, insultado, humillado. En aquella ciudad, en la más completa desgracia, solo. Todos sus pecados pasaban por su memoria. Ante él se presentaba el hecho atroz de haber causado la muerte de su primogénito. Le dolía el alma. Sentía la humillación a causa de su maldad. Y fue entonces como el pródigo se acordó de las enseñanzas de Ezequías, se acordó de lo que aquel padre bondadoso le dijo acerca de Jehová de los ejércitos. Si algún día estás en grande dolor, clama a él y él te escuchará. Y se acordó de lo que su padre le dijo. Y entonces oró a Dios arrepentido. Hermanos, amigos, los que nos ven por medio de la transmisión de internet, Dios es un Dios perdonador. Así lo presenta el Divino Maestro en esta parábola. Dios es un Dios perdonador. No obstante las ofensas que todos los días y a cada minuto recibe de los hombres, Dios es perdonador. Cuando Manasés estuvo en esa condición, se acordó de Dios, el Dios de sus padres, pidió perdón, pidió al Señor misericordia, que lo librara de su humillación y sufrimiento. Seguramente usted ha leído el Salmo que dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Manasés fue escuchado, perdonado, liberado, y en ese arrepentimiento, Dios, que es tan grande, todavía le restauró, le devolvió su reino. Después de esto, Manasés hizo grandes cosas. Construyó una parte del muro de la ciudad,
y quitó los altares de la idolatría. Esta parábola tiene una enseñanza muy grande para nosotros y la narración de Manasés también. Primero, qué grande es el amor de Dios. Qué excelso es ese corazón perdonador. Los pecados de los hombres son horrendos, son muy sucios a los ojos de Dios. Usted leyó en el periódico o lo escuchó en las noticias, un jovencito de 12 años y su hermano de 14 fueron asesinados. Previamente los torturaron, sus cuerpos los desmembraron. ¡Qué atrocidad! Todo pecado es negro ante los ojos de Dios. Pero también quiero dejar algo muy claro en su mente, en su corazón. A pesar de los pecados de los hombres, Dios no ha cerrado el camino de la salvación. Él está dispuesto a esperar que los hombres y las mujeres, que los jóvenes y los niños se humillen ante su presencia, se arrepientan y pidan perdón. Es necesario que los hombres reconozcan sus pecados. Si así lo hacen, el Dios del cielo los escuchará, y por los méritos que en la cruz del Calvario su Hijo logró para salvación de todos nosotros, nos perdonará. Porque Dios siempre escucha, aunque los pecados de los hombres sean los más asquerosos. Él está dispuesto a recibir al pecador que se vuelve a Él. Así como el Padre perdonador de la parábola, que recibe a su Hijo y se alegra, así es el Señor. Dice la Escritura, este bendito libro, que hay gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente. Es importante esto. Manasés se humilló. El pródigo se humilló. Manasés se arrepintió. El pródigo se arrepintió. Esa es la condición, humillarse y arrepentirse. Manasés reconoció a Dios, el pródigo reconoció a Dios, la bondad de su padre fue reconocida por el pródigo. La bondad de un Dios perdonador nosotros la debemos reconocer. El dolor que el pecado causa es muy grande, pero si por ese dolor vamos a Dios, alabado sea su nombre bendito. Debemos humillarnos si hemos pecado y debemos acercarnos en todo momento. El Salmo 51 es un salmo preciosísimo. Yo le pido en este momento que cierre sus ojos, incline su cabeza y hagamos nuestro palabras de este salmo. Digamos en este momento: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus bondades. Borra mis rebeliones. Dígalo a usted desde el fondo de su alma. Diga: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y diga esto porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Señor, que nada impida que nos acerquemos a tu presencia, porque tú ves nuestro corazón y tú sabes que te amamos
y que si ciertamente hemos pecado, ahora sabemos que tenemos abogado para con el Padre a través de tu carne rota. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Padre Celestial, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor. Amén.